semana pasada hablamos mucho sobre Satanás. Como aquí enseñamos la Biblia versículo por versículo, el siguiente texto en Juan 8 trataba sobre Satanás. Y de eso fue de lo que hablamos. Hablamos sobre él. Jesús enfatizó en el texto que él es un mentiroso. Él es el primer mentiroso. En Apocalipsis 12, versículo 9, se le llama el engañador del mundo. Su engaño ha esclavizado a miles de millones. Y cuando su familia engañada interactúa con la familia de Dios, el resultado suele ser sufrimiento. Él es el adversario, así que su familia puede estar en contra de nosotros. Él es el calumniador, así que su familia puede difundir maldad sobre nosotros. Él es el acusador, así que su familia puede acusarnos de cosas que nunca hemos hecho, causando mucho sufrimiento. El sufrimiento a manos de la familia de Satanás es lo que Jesús estaba experimentando en Juan capítulo 8. El contexto es que es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Jesús está en el monte del templo. Él ha proclamado ante muchos miles de personas allí que Él es la luz del mundo, lo que significa que es la única fuente de salvación que existe para todo el mundo. Predeciblemente, los judíos presentes ese día, incluidos los líderes judíos, se ofenden por esto. No les gusta esto. Así que lo confrontan. Y desde el capítulo 8, versículo 12, han estado yendo y viniendo entre ellos. Jesús diciendo la verdad. Y la gente que estaba allí ese día atacando la verdad y atacándolo a Él. Ahora estamos en medio de esta última y realmente la más agresiva y más cruel de las 3 rondas de confrontación en Juan capítulo 8. Y digo esto porque al final de esta última confrontación se tomará la decisión de matar a Jesús donde está. Su sufrimiento proviene de decir la verdad. Pero la verdad que vamos a ver en el texto de hoy se aplicará a cualquier tipo de sufrimiento que podamos atravesar. Nuestro texto de hoy aclarará nuestros motivos en el sufrimiento. En otras palabras, ¿cuáles deberían ser nuestros motivos cuando atravesamos tiempos miserables o cuando los tiempos miserables nos alcanzan? Tiempos que nos hacen sufrir, tiempos que nos hacen dudar del amor de Dios por nosotros, tiempos en los que no vemos de ninguna manera buena que el sufrimiento vaya a terminar. ¿En qué deberíamos enfocarnos? ¿Qué metas, qué deseos deberían impulsarnos en nuestro sufrimiento? Gran parte del sufrimiento del que voy a hablar hoy es el sufrimiento por ser cristiano, porque esa es la razón por la que Jesús estaba sufriendo en Juan capítulo 8, por la verdad, por el evangelio. Pero nuevamente los motivos que vamos a analizar, las respuestas al sufrimiento, veremos que son universales. Deberían estar presentes sin importar la forma específica que tome el sufrimiento en nuestras vidas. Y escuchen, si las cosas van bien para ustedes en este momento, no piensen que pueden simplemente desconectarse. Van a necesitar esto cuando los buenos tiempos se conviertan en malos tiempos, lo cual siempre sucede. Y lo van a necesitar porque conocen personas que están sufriendo y ellas van a necesitar la verdad que vamos a ver en este texto hoy. Así que en el capítulo 8, versículo 44, Jesús les ha dicho a estas personas que, según el versículo 31, creen en Él. Él les ha dicho a estos incrédulos creyentes que son hijos de su padre, el diablo, que le pertenecen a Satanás. No le pertenecen a Dios. Son parte de la familia de Satanás. No son parte de la familia de Dios. Y como pueden imaginar, no les cayó nada bien eso. Así que versículo 48. Le respondieron, ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Así que en lugar de responder a las preguntas de Jesús, en lugar de responder a sus declaraciones, simplemente recurren al ataque personal, que es lo que suelen hacer los que pierden. Han terminado con cualquier diálogo significativo sobre la verdad teológica y luego, fíjense en el versículo 48, al comenzar su pregunta retórica diciendo, no decimos con razón, en realidad están expresando su opinión común sobre él. Así es como hablan de él cuando están juntos. Él es un samaritano y está poseído por un demonio. Jesús realmente debió tocarles una fibra sensible a estas personas, porque aprendí esta semana que llamar a alguien samaritano es lo más insultante que alguien podría haber dicho. Un judío podría haberle dicho eso a otro judío. Es como decirle a alguien que vive aquí, vives en Tucson, ¿verdad? Sí, eso. Miren, en los otros servicios se rieron de eso, pero ustedes fueron como, oh sí, eso es insultante. Sí, lo sé, lo sé.
Miren, según el capítulo 7, versículo 41 y 52, la gente allí, muchos de ellos, saben que él no es de Samaria, saben que es de Galilea, pero esto no es una cuestión de dónde es él. Están llamando hereje a Jesús. Como los samaritanos dicen, has abandonado el judaísmo, llamas a Dios tu propio Padre, no eres un judío. Y por cierto, ni siquiera te sometes a nosotros. Nosotros somos los líderes en Israel, no nos apoyas, no estás de nuestro lado. Eres un apóstata, eres un traidor, eres un falso maestro. Eso es lo que están diciendo. Y luego le agregan a eso, tienes un demonio, lo cual es como decir que estás loco, así que eres un demonio. Eres un hereje loco, eso es lo que eres. Ahora, después de que Jesús responde a eso, lo cual veremos en un minuto, ellos vuelven inmediatamente al ataque. Mira el versículo 52. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, al igual que los profetas. Sin embargo, tú dices, si alguien guarda mi palabra, nunca probará la muerte. Así que lo entienden totalmente mal. Y veremos que ellos pensaron como, estás hablando de la muerte física. Pero no era así. Para ellos, que él sugiriera que sus palabras pueden evitar que la gente muera, cuando hombres de la palabra como Abraham y los profetas murieron, pero tus palabras van a evitar que la gente muera. Ellos piensan, sabemos que estás loco, simplemente estás loco, has perdido la cabeza. Esas palabras en el versículo 52, donde dice, sin embargo, tú dices eso, son una expresión de asombro y sorpresa ante lo que perciben como un nivel satánico de orgullo, a menos que, por supuesto, a menos, por supuesto, que lo que él dice sea realmente cierto, que su mensaje realmente pueda rescatar a las personas de la muerte. Bueno, no hace falta decir que lo que vemos aquí es persecución religiosa basada en diferencias teológicas. Eso es al menos una forma amable de decirlo. Este es el tipo de sufrimiento que ocurre si le dices a un creyente falso que no está bien con Dios, aunque él piense que sí lo está, que de hecho es su enemigo y necesita arrepentirse, mientras todo el tiempo él cree que está bien con Dios y que tú solo eres un odiador. Muchos verán esto, lo que Jesús hace aquí con estas personas, lo verán como intolerancia y arrogancia, ya que ellos simplemente viven y dejan vivir a los demás, pero tú tienes que venir y arrojar la verdad en sus ojos y ellos reaccionan como vampiros ante la luz. La mayoría de la gente cree que si hay una buena vida después de la muerte, ellos van a ir. Pero aquí estás tú, vienes con una Biblia y la audacia de desafiar la seguridad de su salvación. Eso es lo que hace Jesús aquí y sufre por ello. Así que aprendamos de Él, nuestro Señor, nuestro Maestro, y nosotros como sus discípulos aprendamos de nuestro Maestro cuál debe ser nuestro motivo al sufrir, sea cual sea ese sufrimiento. Así que volvamos al versículo 49 y obtengamos claridad de las respuestas de Jesús sobre cómo sufrir bien en cuanto a nuestros motivos cuando estamos sufriendo. Versículo 49, Jesús te responde. Lo llaman samaritano y demonio. Jesús responde diciendo, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Antes de entrar en el contenido de lo que dice Jesús, ¿podemos todos maravillarnos de su compostura? Su respuesta no comienza con, ¿quién te crees que eres para hablarme así? Su respuesta no comienza con, ¿qué acabas de decirme? ¡Pum! Estás muerto. Entonces simplemente desaparecen. Piensa en lo que le están diciendo al Dios que les da la vida, el aliento y todo lo demás. Y su respuesta es total compostura y gracia infinita hacia personas con furia en los ojos, personas con asesinato en el corazón. Él responde diciendo que no está poseído por un demonio y que no puede ser un hereje. ¿Por qué? Porque todo lo que él hace es honrar a su Padre y ningún hereje poseído por un demonio puede hacer eso constantemente. Él es exactamente lo opuesto a todo lo que lo acusan. Y lo están deshonrando precisamente por la misma actividad que constantemente honra a Dios. Y como representante del Padre, deshonrar a Jesús es equivalente a deshonrar a Dios. Esto es Juan 5:23, donde Jesús dice, todos deben honrar al Hijo así como honran al Padre. El Padre, no, el Hijo merece el mismo honor que el Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Y en cómo aclara eso nuestros motivos en medio del sufrimiento?
Bueno, Jesús nos muestra aquí en el versículo 49 que cuando sufrimos, uno de nuestros motivos debe ser, punto número uno, honrar a Dios. Honra a Dios, hónralo, sométete a su voluntad, haz que se vea grandioso en tu sufrimiento. Cuando sufrimos, sin importar cuál sea el sufrimiento, asegurémonos de que honrar a Dios en nuestro sufrimiento sea el motivo que tengamos. ¿Ves esto en Filipenses capítulo 1? Pablo está sufriendo en prisión por ser cristiano. No está seguro si va a quedar libre o si va a ser ejecutado, pero escucha el motivo que lo impulsaba. Mientras sufre en prisión, dice Filipenses 1:20, es mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, sino que con toda valentía, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Me escuchaste eso? Él no se avergonzaría cuando terminara su sufrimiento, porque ya sea que viviera o muriera, su motivo era que Cristo, ¿qué? Fuera honrado. Eso era lo que más le importaba. No ser libre de su sufrimiento, sino que Jesús se viera grandioso a través de él mientras estaba en su sufrimiento. Él hizo esto con la esperanza de no ser avergonzado en absoluto. Pero si somos honestos, ¿no es esa la fuente de nuestra vergüenza cuando se trata de sufrir? ¿No es cierto que a menudo miramos hacia atrás a nuestro sufrimiento y desearíamos haber afrontado nuestra experiencia de sufrimiento de una manera que honrara más a Dios? ¿Sabes por qué no lo hicimos? Porque por la razón que sea, honrar a Dios dejó de ser nuestro motivo. Algo más ocupó su lugar, como el motivo de estar cómodos, o el motivo de llamar la atención, o el motivo de tener la razón, o el motivo de que el sufrimiento termine, o cualquier otra cosa. Cuando otros motivos eclipsan el motivo de honrar a Dios cuando sufrimos, el resultado es la vergüenza por cómo actuamos. Y si hay vergüenza, entonces debería llevarnos a la confesión y luego al arrepentimiento. Vemos esto con Job, ¿verdad? No al final del libro, sino al principio, en el capítulo 1, cuando perdió todas sus propiedades, todos sus empleados fueron asesinados y todos sus hijos murieron en un desastre natural. Dice en el capítulo 1 que su respuesta fue postrarse en tierra y adorar. Y en todo eso, dice el texto, no pecó contra Dios, pero la historia continúa. Cuando el sufrimiento no terminó, cuando continuó y él siguió atravesándolo, ese motivo de honrar a Dios se detuvo y empezó a quejarse. Y gran parte del libro, la sección intermedia del libro, la mayor parte del libro es él quejándose. No merezco esto. Soy una persona justa y las cosas malas le suceden a las personas malas y yo no soy una persona mala. Por lo tanto, no deberían estar pasándome cosas malas. Y entonces Dios aparece. Y el resultado es Job 42:3. Él dice, he hablado de lo que no entendía. Hablé mucho sobre cosas de las que realmente no tenía ni idea. Y luego añade, Job 42:6, me desprecio a mí mismo. Estoy avergonzado y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, me avergüenzo porque honrar a Dios confiando en Él dejó de ser mi motivo. Por favor, perdóname, Señor. Me avergüenzo de cómo actué en mi sufrimiento. Quiero decir, ¿qué tan bueno sería no tener que orar esas oraciones? ¿Qué tan bueno sería que cuando termine tu sufrimiento no tuvieras que pedirle perdón a Dios por pensamientos rebeldes, por enojo orgulloso hacia Él, por tu falta de confianza en Él o por un comportamiento egoísta, porque en lugar de todo eso honraste a Dios? Así que la próxima vez que te encuentres sufriendo, ya sea por algo que hiciste o por algo que te hicieron, asegúrate de que debajo de todos los pensamientos, debajo de las emociones, debajo de todas las preguntas y del motivo de la actividad, haya otro motivo, un motivo fuerte para agradar a Dios, para actuar en tu sufrimiento de maneras de las que no te avergonzarás. Ahora, las personas a las que Jesús está hablando en Juan 8, este grupo de creyentes incrédulos, están tan engañados por su padre, el diablo. Ellos piensan que honran a Dios, insultando a Jesús, pero están completamente equivocados. Mira el versículo 50. Él dice, sin embargo, yo no busco mi propia gloria. Hay uno que la busca y él es el juez.
La única manera en que Jesús podría decir que no buscaba su propia gloria es si él tenía razón en lo que dijo en el versículo anterior, que él solo honra al Padre. Es interesante que esa palabra yo en griego está enfatizada aquí. Jesús les dice a ellos, a las personas allí, a diferencia de ustedes, yo no busco mi propia gloria. Él se está separando de ellos. Él está separando sus motivos de los de ellos. No podrían ser más diferentes. Él no tenía tiempo para estar buscando constantemente su propia gloria porque, sin importar lo que sucediera en su vida, estaba consumido por honrar a Dios. Bueno, ¿cómo aclara eso nuestros motivos cuando sufrimos? Una vez más, Jesús nos muestra que en el sufrimiento uno de nuestros motivos debe ser el punto número 2, mantenernos humildes. Mantente humilde. Buscar gloria, atención, reconocimiento, buscar elogios para uno mismo, tiene dificultades para existir en el corazón de alguien que se mantiene humilde. Ahora digo que debemos mantenernos humildes porque nadie puede convertirse en cristiano siendo orgulloso. Sí, hay orgullo en nuestras vidas que permanece hasta que morimos, pero el orgullo recibe un golpe mortal cuando reconocemos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos con nuestras buenas obras, sin importar cuántas tengamos y que tenemos que rendir nuestra rebeldía. No podemos seguir siendo rebeldes. Tenemos que dejar eso, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confiar en Cristo para que nos salve, no en nosotros mismos. Todo eso requiere humildad. Y la idea es que esa es la humildad que debe permanecer, especialmente en el sufrimiento. Ahora, escuchen, Dios puede humillarnos y a menudo lo hará a través del sufrimiento. Eso no es divertido, eso a menudo duele mucho. Así que en vez de eso, recordemos un versículo como Santiago 4:10 que dice, humíllense delante del Señor. A quienes sufren por ser cristianos, Pedro les escribe, tengan una mente humilde. Primera de Pedro 3:8. Y el contexto es no devolver insultos cuando alguien te insulta por ser cristiano. En vez de insultarlos, darles una bendición. En mi caso, no sé tú, pero si alguien me insulta, me va a requerir humildad responder a ese insulto con una bendición, ¿verdad? Porque el orgullo, quiero decir, de forma natural es como, tú me insultas, yo insulto. No, voy a necesitar misericordia, voy a necesitar humildad para responder a un insulto con una bendición. Bendecir a las personas que están causando tu sufrimiento, no insultarlas de vuelta, solo es posible con humildad. El Salmo 147, versículo 6 dice, el Señor levanta a los humildes cuando sufren. Así que Colosenses 3:12, como si fuera ropa espiritual, debemos vestirnos de humildad. Y una de las razones por las que hacemos esto es porque Dios muestra favor a los humildes. Proverbios 3:34. Primera de Pedro 5:5, Dios, cito, muestra gracia a los humildes. Así que en medio del sufrimiento, lo que quiero es el favor de Dios. Lo que quiero es la gracia de Dios. Y lo que dice la Biblia es que eso realmente es tuyo cuando eres verdaderamente humilde. Así que a menudo piensas que la madurez en la vida cristiana es simplemente algo que nos sucede. Quiero decir, estamos orando o leyendo la Biblia, estamos en la iglesia y de repente nos pasa algo. Es como, wow, ahora soy santo. Estoy bien, como que ahora puedo honrar al Señor. Ahora, cuando una persona se convierte en cristiana, el Espíritu vive dentro de ella. Son un templo para su Espíritu. Comienzan a caminar en sus caminos, pero no es una cosa o la otra, es ambas cosas a la vez. Eso es cierto. Y luego debemos cultivar la obediencia. Y parte de eso es cultivar la humildad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo arrancamos el orgullo de nuestras vidas? Hace un par de años hice todo un sermón sobre esto al inicio del mes del orgullo, pero comienza con esto. Pídele a Dios que haga 3 cosas. Primero, pídele que te revele tu orgullo. Salmo 139, revela cualquier camino perverso en mí. Muéstrame dónde hay orgullo en mi vida. Y luego, en segundo lugar, pídele que te haga sentir repulsión por tu orgullo. Una de las formas en que esto me abrió los ojos a lo repugnante que es el orgullo fue cuando un pastor dijo, oye, ¿te das cuenta de que el pecado que llevó a todo el pecado en el mundo, el primer pecado, fue el orgullo? Es como, sí, es cierto.
Y luego, en tercer lugar, pídele que te dé un amor genuino por la humildad. No hay nada en ti que te haga pensar que la humildad es tan grandiosa. Ciertamente no hay nada en el mundo que piense que la humildad es tan grandiosa. Todo el mundo existe para que te enaltezcas y muestres lo grandioso que eres. Así que tienes que pedirle a Dios, por favor, dame amor por la humildad. Empieza por ahí, ora por esto a menudo. Y cuando pases por un periodo de sufrimiento en tu vida, la humildad que ya has estado cultivando saldrá a la luz cuando sufras. Uno de mis profesores en la universidad, realmente yo era uno de sus Timoteos y él era mi Pablo, mi mentor, mi padre espiritual. Recuerdo que una vez nos dijo que todos somos como esponjas y que lo que realmente somos sale de nosotros cuando nos exprimen. Así que cuando el sufrimiento nos exprime, el orgullo es pensar, no merezco esto. El orgullo es pensar que Dios te está haciendo algo mal. El orgullo es pensar que necesitas perdonar a Dios por hacerte pasar por el sufrimiento. El orgullo es exigir que las personas te sirvan. El orgullo es esperar que la gente se enfoque en tu vida y enojarte con ellos cuando no lo hacen porque están demasiado ocupados enfocándose en la suya. El orgullo es no preocuparse por honrar y agradar a Dios, porque lo único que importa es complacerte a ti mismo y conseguir lo que quieres. Cuando sufres, el orgullo es manipular a otros e instigar conflictos en lugar de confiar en Dios. Verás, el orgullo puede causar muchos problemas en nuestras vidas. Cuando sufrimos, de hecho, puede empeorar nuestro sufrimiento, pero si tenemos el mismo motivo que tuvo nuestro Señor aquí en este texto, si somos sus discípulos cuando sufrimos y no buscamos nuestra propia gloria, sino que permanecemos humildes, entonces no tendremos nada de qué avergonzarnos, nada que confesar como pecado cuando el sufrimiento pase. Miro hacia atrás al versículo 50. Vamos a ver un tercer motivo en el sufrimiento. De nuevo Jesús dice, ustedes me deshonran, pero yo no busco mi propia gloria. Hay uno que la busca. Hay uno que busca mi gloria y él también es el juez. Él no buscó su propia gloria, pero el Padre sí buscó su gloria. Y el mismo que buscó su gloria es el mismo que va a juzgar. En otras palabras, el Padre determinará quién tiene la razón y quién no en relación con este enfrentamiento en Juan 8 y en relación con la relación de cada uno con Cristo. Cristo. Jesús está diciendo que no necesitaba gloria de ningún hombre porque dejó toda la gloria que pudiera recibir en manos de aquel que se la daría en el momento adecuado. Y en ese momento el Padre mostrará que Jesús tenía razón y que las personas aquí estaban equivocadas por rechazarlo. Él vengará su deshonra. Y por eso a Jesús no le preocupaba lo que la gente aquí pensara de él. Para Jesús lo que Dios pensaba lo era todo. Lo que pensaban estas personas no era nada. Podían juzgarlo todo lo que quisieran, no le importaba. Mientras lo juzgaban, en realidad ellos estaban bajo el juicio de Dios por su rebelión, por su deshonra. No le importaba a Jesús lo que ellos hicieran porque el juicio del Padre reinaba supremo en su corazón y en su vida. Bueno, ¿cómo nos ayuda esto con nuestros motivos en el sufrimiento? Pues cuando estamos en medio del sufrimiento, uno de nuestros motivos debe ser el punto número 3, recordar el juicio. Recuerda el juicio. Piénsalo. Jesús estaba pensando en su juicio en el día final, cuando el Padre muestre a toda la creación que está complacido con el Hijo y que toda rodilla debe doblarse ante el Hijo y reconocer que Él es el Señor. Y también está pensando en el juicio que las personas frente a Él enfrentarán de parte de Dios. Dios tanto honrará a Jesús como condenará a todos los que lo deshonran y rechazan. Ambas realidades estaban en su mente en medio del sufrimiento que estas personas le estaban causando en ese momento con sus insultos, su odio y su rechazo. Así que para motivar a los cristianos a vivir para Cristo, una de las cosas que hace la Biblia, Pablo menciona el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. El tribunal de Cristo es el juicio que los cristianos enfrentarán, no para salvación, eso ya fue resuelto en la cruz, sino un juicio para recompensas, un juicio por vivir para Él. En esta vida o la pérdida de recompensas por no vivir para Él, por vivir para nosotros mismos.
Y por otro lado, en Juan 12:48, Jesús habla del juicio de los no cristianos, diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que yo he hablado lo juzgarán en el día final. Ahora, ¿por qué esto es importante en los momentos en que sufrimos? Bueno, si las personas están causando tu sufrimiento, como la gente lo hacía aquí en Juan 8, Él recordaba su juicio. Incluso les recordó acerca de su juicio. Así que las personas que están causando tu sufrimiento, ellas se presentarán ante Dios y tendrán que rendir cuentas. Y en ese día ellos serán hallados culpables y tú serás hallado inocente. Como Jesús serás vindicado por tu compromiso con Cristo, sin importar el juicio que ellos arrojen sobre ti, sin importar el sufrimiento que te estén causando ahora. Incluso puede ser lo correcto, como hizo Jesús aquí, decirles que serán juzgados por el sufrimiento que te están causando. Y luego también recuerda tu propio juicio. Recuerda que tendrás que rendir cuentas por tu vida después de ser salvo y deja que ese motivo de honrar a Dios y mantenerte humilde te motive en tu sufrimiento. Mis hijos, mis 4 hijos mayores, mis 3 hijos mayores, les gusta mi auto porque para ellos va muy rápido y les encanta ir rápido. El motor ruge y ellos dicen, oh, eso es increíble. Así que siempre quieren que vaya rápido, especialmente de camino a la escuela entre Power y Wrecker en Williams Field. Ahora, si conoces ese tramo de carretera, sabes que a menudo hay policías escondidos en esa carretera y es una trampa de velocidad, seamos honestos, porque es 45. Al pasar Power es 45 y de repente baja a 35. Y luego como un cuarto de milla después vuelve a subir a 45. Hay una trampa de velocidad justo ahí. Y es justo ahí donde mis hijos siempre quieren que vaya rápido. Ve rápido, papá, ve rápido. Así que en ese momento tengo que decidir de quién importa más el juicio. Si no pienso en el juicio del policía de mi conducción, tendré problemas. Quiero que el juicio del policía sea favorable, pero así decepcionaré a mis hijos y me juzgarán. ¿Por qué no conduces rápido, papá? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo haces? Siempre los decepciona, como sucedió a principios de esta semana, pero está bien. Prefiero que su juicio sobre mí sea de decepción antes que el juicio del policía sea, ibas demasiado rápido, aquí tienes una multa. Mira, a menudo estamos motivados a hacer lo correcto cuando recordamos el juicio. Un juicio favorable en el futuro nos motiva a hacer lo correcto en el presente. Y en realidad me sorprende cuántos cristianos no piensan en esto en absoluto. Simplemente están engañados pensando, bueno, en realidad no importa. Jesús simplemente perdona. Bueno, sabes que tienen parte de razón. Él sí perdona, pero también nos recompensará o nos disciplinará cuando estemos ante Él en el tribunal de Cristo. Así que dejemos que eso motive nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actividades mientras sufrimos. Y escucha, también dejemos que esa realidad nos impida causar sufrimiento a otras personas. Mira, si no eres tú quien está recibiendo el sufrimiento, sino quien lo está causando, recuerda tu juicio y arrepiéntete. Ponte a cuentas con Dios y con las personas a quienes les estás causando sufrimiento. Y también dejemos que el día del juicio de aquellos que están causando nuestro sufrimiento nos motive como motivó a Jesús en nuestro texto, quien después de advertirles en el versículo 50, inmediatamente dice esto en el 51. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Antes de decir lo que está a punto de decirlo, enfatiza fuertemente con las palabras, en verdad, en verdad. Esto es plena seguridad de que lo que estoy a punto de decir es un hecho, una realidad, es real, es verdad. Y luego proclama como un hecho, si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Piensa en lo que acaba de hacer. Les recuerda su juicio y luego, de inmediato, muy amablemente, con gran cortesía, los invita a la salvación de ese juicio y a la experiencia de una muerte que nunca terminará. Y fíjate bien a quién va dirigida esta invitación tan importante.
Es para cualquiera, sin importar quién sea, sin importar lo que haya hecho, sin importar cómo lo estén tratando en este momento. Corazones llenos de odio que en tan solo unos momentos van a desbordarse en matémoslo. A ese grupo de personas Él les dice, a cualquiera que guarde mi palabra, nunca verá la muerte. Nunca verá la muerte. Guardar su palabra es sinónimo de lo que dice el versículo 31, permanecer en su palabra. Eso es mantenerse comprometido con Él, mantenerse comprometido con su palabra. Es el resultado de la salvación, es el discipulado, es mantenerse comprometido con Él, mantenerse comprometido con las enseñanzas de la Biblia. Es poner en práctica la palabra, es prestar atención a lo que se dice aquí para conocerlo, creerlo, hacerlo e incluso protegerlo si es atacado. Esa persona, dijo Jesús, no verá la muerte. Es decir, nunca experimentará la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios en el infierno y luego en el lago de fuego después de eso, después de que sean resucitados. Solo lean Apocalipsis 20, es muy claro. En cambio, él o ella experimentará la vida eterna. La vida eterna es una calidad de vida que solo tienen las personas que han entregado su vida a Jesús. Una vida que ni siquiera puede ser tocada por la muerte. Escuchen cómo lo dice Jesús. En Juan 11:25, su amigo ha muerto. Ha estado en la tumba durante 4 días. Y él les dice a todos los que están allí de luto, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Nunca morirán eternamente, aunque todos muramos físicamente. En otras palabras, cuando nuestros cuerpos mueren, los cristianos no mueren. La muerte no puede romper nuestra conexión con Cristo. De hecho, esa conexión, esa comunión que tenemos con Jesús se perfecciona en la muerte. Así que independientemente de tu sufrimiento, ya sea en una cama de hospital, en el trabajo, en la escuela o proveniente de un familiar, incluso con personas que te ven como un enemigo y quieren matarte allí mismo, como las personas de nuestro texto, cuando estés sufriendo, motívate con el punto número 4, ofrece misericordia. Ten misericordia. ¿Qué suelen ser también las personas que nos causan sufrimiento? Son nuestro campo de misión. Son aquellos a quienes Dios puso a nuestro alrededor para que nos digan que les hablemos de Jesús. No podemos permitir que nuestro sufrimiento eclipse la misión que Dios nos ha dado, que es la misma misión que le dio a Jesús, buscar y salvar a los perdidos. Por cierto, una misión que no se vio eclipsada por el sufrimiento de las personas de nuestro texto. Estamos causando en el momento en que Él dice, versículo 41, y vemos esto en los juicios que Jesús soporta ante Pilato y Herodes. Y vemos esto en los juicios que los apóstoles soportan ante los líderes religiosos en Jerusalén, que ya sea en los evangelios o en el libro de los Hechos, sin importar el sufrimiento que enfrentaban, incluso cuando su vida estaba en juego, aún en ese momento ofrecían a sus enemigos misericordia por su pecado. Fueron incansables en esto. Y así, si no tenemos cuidado, el sufrimiento puede tener el efecto de eclipsar la misión, de ayudar a las personas a conocer, amar y servir a Cristo. En nuestro sufrimiento, en otras palabras, podemos volvernos enojados, irritables, quejosos o calumniadores, incluso blasfemos, todo lo cual destruye nuestro testimonio. Así que no ofreceremos misericordia a nadie que realmente la necesite, porque estaremos avergonzados. Estaremos demasiado avergonzados para hacerlo. Podemos deprimirnos o volvernos demasiado ensimismados como para ofrecer misericordia a alguien. Podemos enfocarnos tanto en salir de nuestro sufrimiento que las personas se convierten en un medio para ese fin, en lugar de que tú seas un medio para su fin último, que es la libertad del pecado, la muerte eterna y el juicio. Mira, cuando nuestro sufrimiento no eclipsa nuestra misión, Dios es honrado. Él se ve grandioso. Y su voluntad se ve grandiosa cuando en vez de hablar de nuestro sufrimiento, hablamos de Él y de su misericordia.
Y mostramos que Él realmente es lo más importante en nuestras vidas, no nosotros. Mira, el sufrimiento viene en todas las formas, tamaños y niveles de intensidad. Todos hemos pasado por eso. Puede que estemos pasando por eso ahora o que lo pasemos de nuevo. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Con eso en mente, ¿qué podemos hacer si estamos pasando por eso ahora mismo? ¿O qué podemos hacer para prepararnos para la próxima ronda de sufrimiento que pueda venir a nuestro camino? Bueno, para empezar, la pregunta es, ¿estás seguro de que si esta o la próxima ronda de sufrimiento fuera tan intensa que te quitara la vida, estás seguro de que en las palabras del versículo 51 nunca verías la muerte? Mira, Dios es muy generoso con su invitación a la misericordia, ¿verdad? Incluso si lo has escuchado 1000 veces y lo has rechazado 1000 veces, aquí está de nuevo ofreciéndotelo una vez más. El versículo 51 dice, cualquiera, si alguien guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Y no dice que ellos nunca verán la muerte porque esta promesa es individual. Es específica para la persona, es para ti, es para cualquiera. Así que cree en Jesús, termina con tu resistencia, entrega tu vida a Él hoy. Y lo que Él dice aquí en el versículo 51 a personas que lo odiaban y rechazaban esto, tú no serás como ellos. Tú, al igual que los demás creyentes, tampoco experimentarás la muerte para que lo sepas. Y si eres cristiano, si crees en Cristo, le has entregado tu vida, pero sabes que no has sido fiel en el sufrimiento, quiero que recuerdes dos cosas. Número uno, recuerda que Jesús sufrió sin pecado y su justicia es tuya. Su historial de sufrimiento perfecto ha reemplazado para siempre tu historial de sufrimiento pecaminoso. Y en segundo lugar, recuerda que Él murió por tu pecado, incluyendo tus pecados cuando sufriste de manera egoísta, con ira o con orgullo. Y a partir de ahí, al entregar tu vida a Jesús, siendo Él tu Señor y tú su discípulo, eso se ve reflejado en que sus motivaciones se convierten en tus motivaciones, una de las cuales es honrar a Dios, incluso en tu sufrimiento. Que las personas vean lo maravilloso que es Dios se convierte en la meta, incluso cuando estás en medio, en el centro mismo del sufrimiento más intenso. Ese compromiso con Jesús también se ve reflejado en mantenerte humilde en tu sufrimiento, no exigiendo que se haga tu voluntad, no tratando de imponer tus derechos, no creyendo que Dios te debe algo mientras sufrimos. Él no nos debe nada, nunca. Todo eso es orgullo. Mantente humilde. Y en el sufrimiento, tu compromiso con Jesús también se ve reflejado en recordar el juicio. Recordar tu juicio te ayudará a honrar a Dios y te ayudará a mantenerte humilde en tu sufrimiento. Y recordar el juicio te animará al saber que quienes están causando tu sufrimiento serán responsables por ello. Pero recordar el juicio también te ayudará a ofrecer misericordia a las personas con las que interactúas cuando sufres, incluso a quienes están causando tu sufrimiento. El mayor ejemplo de esto es el Salvador, ¿verdad? Él es el Señor, nosotros somos sus discípulos, lo que significa que lo seguimos, que adoptamos su visión del mundo como la nuestra. Significa que tomamos su vida como nuestro ejemplo. Eso es lo que significa ser un discípulo. Quiero que recuerdes esto. Piensa en esto. En la peor parte de su sufrimiento terrenal, su cuerpo está destrozado por el dolor después de ser golpeado, flagelado con látigos, con clavos en sus manos y pies y personas debajo de él. Lo están burlando sin piedad y además de eso está soportando la ira de Dios por los pecados del mundo. Y en medio de la tortura física, psicológica y espiritual, ¿qué hace él? Ofrece misericordia a las personas que estaban debajo de él, burlándose y celebrando su muerte. Él dice, Padre, perdónalos. Perdónalos mientras cuelga en la cruz. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor y nosotros somos sus discípulos.
Es esa cruz la que vamos a recordar en un momento. Pero antes de hacerlo, el equipo va a regresar. Oremos juntos. Jesús, tus palabras aquí y tu increíblemente misericordioso ejemplo aquí son el tipo de cosas que atraen a las personas hacia ti. Tu gran misericordia, incluso ante intenciones asesinas, se mantiene firme y compasiva. Aquel que tiene todo el poder, aquel que sostiene cada molécula. En sus cuerpos rebeldes, juntos, y aún así, de manera muy bondadosa y generosa, les das una oportunidad de apartarse de su pecado y confiar en ti. Ese es un nivel de misericordia que es realmente increíble. Y así hay algunos aquí que necesitan misericordia. Oro para que tu ejemplo, tus palabras, derritan sus corazones duros y que vengan a ti y crean. Y para el resto que somos tus discípulos, danos la gracia, danos la determinación, danos la humildad que necesitamos para seguir tu ejemplo en este aspecto. No es fácil, pero te necesitamos para eso. Gracias por tu infinita gracia. Oren por la gloria de tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.